pero después cuando a mí me tarda un montón en cargar los videos a YouTube, pero ni bien se cargue el video a YouTube ya se los envío y les queda todo este encuentro grabado por si quieren revisar algo o preguntar o revisar justamente alguna pregunta que hayan hecho. Para empezar, la propuesta es, si ya empezaron con algo del trabajo práctico, yo sé que hay algunas personas que son por ahí, se organizan de una manera más pensando en el tiempo y tal vez ya empezaron, y hay otras personas que juegan más con el acecho de la fecha de entrega. Entonces, la pregunta es, sin presiones, si alguien tiene preguntas acerca de cómo resolver el trabajo práctico, alguna consulta sobre alguna consigna, alguna duda sobre alguna lectura que hayan hecho y que no les haya quedado clara. Y si no, arrancamos directamente a compartir, digamos, la lectura del texto de Aurora. Es una de las consignas. No dejo de decir la respuesta a una de las preguntas, pero bueno. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, consulta? Yo de mi parte, profe, no tengo ninguna, entendí todo. Bueno. Enzo me había preguntado el otro día, me tomo una pregunta que me hiciste, Enzo, por privado, si él solo podía Lo tomar el aspecto del... Claro. realista, pero lo voy a aclarar, lo del aspecto realista de las distintas obras de Abelardo Castillo y no meterse tanto en el tema de los personajes. A lo que yo aclaré que en realidad, como tomamos el aspecto realista y tomamos también la lectura del artículo crítico de Enrique Aurora, la idea es que ustedes también incorporen un análisis de los personajes. Pueden tomar el análisis que ya está sugerido dentro de la obra de Aurora, o sea, analizar personajes crueles, traidores, avergonzados y el resto de los temas, o directamente, como les decía, por ejemplo, analizar la presencia de las mujeres en las historias, que siempre son, entre comillas, secundarias, pero es en torno a quienes gira toda la historia, ¿no? Son como el problema, vamos a decir, de la historia, las mujeres que aparecen. Y que no aparece mencionado en el texto de Aurora, pero no como un título aparte, sino como algo medio secundario. Bueno, algo que le llame la atención a ustedes, por ejemplo, la descripción de los lugares, que podría ser dentro del tema del realismo, pero focalizado puntualmente en cada uno de los cuentos, también puede ser un tema. La idea es que trabajen sobre los personajes porque es como la característica de la obra de Abelardo Castillo, pero si hay algún otro aspecto, además del realista, que ustedes quieren incorporar y analizar, lo pueden hacer, me van consultando y lo que tienen que pensar mientras lo eligen es que ese tema esté presente en todas las obras que eligieron, o sea, tanto en La Madre de Ernesto como en Patrón, como en la que tenían optativa ustedes o en Conejo, ¿sí? Que el tema les sirva para analizar todas las obras. Por eso decía, por ejemplo, el tema de la mujer está en todas esas obras, entonces es un tema que se podría abordar. Después, con respecto a la escritura del informe, un poco en la consigna está descrito, digamos, cómo tienen que ir pensando esa confección del informe. Igualmente sospecho que cuando lo empiecen a escribir van a surgir dudas. El texto de Aurora está puesto, además de para sacar información, como una especie de ejemplo, para que ustedes tengan, digamos, un texto, entre comillas, bien escrito, como modelo para tomar referencia de cómo construir su propio texto. Por ejemplo, el texto de Aurora incorpora muchas citas y a ustedes en la confección del informe les pido que incorporen citas, entonces pueden fijarse, por ejemplo, la forma en que se incluyen en ese texto y si surgen dudas me preguntan y lo charlamos. Obviamente que todo eso lo vamos a ir viendo, o sea, la idea es que ustedes hasta fin de año, digamos, incorporen diferentes tipologías textuales que las puedan leer y que las puedan escribir, obviamente que no van a ser expertos, pero sí las pueden llegar a escribir, y que incorporen, además de conocimientos acerca de la literatura, conocimientos acerca de las tipologías textuales, o sea, cómo tengo que hacer para escribir un informe, cómo tengo que hacer si me piden un texto más ensayístico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son modelos de discursos que usamos permanentemente en la sociedad, por más que ustedes estén acostumbrados a esta edad por ahí a tener intercambios más informales, a medida que crecemos, digamos, solemos avanzar en un mundo en donde los discursos son cada vez más formales y tienen estructuras
cuanto ustedes más las manejen, les va a resultar más fácil, digamos, transitar por esos lugares. Tanto así, si no deciden estudiar una carrera, ¿no? En la vida constantemente nos atraviesan, digamos, distintas prácticas lingüísticas, y cuanto más confianza ustedes tengan en su propio uso del lenguaje, más cosas sepan, se supone que van a ser más exitosos, o que por lo menos el lenguaje no se va a convertir en un obstáculo para que ustedes consigan lo que quieren. Esa es la idea. En este año vamos a trabajar obviamente textos como este caso el informe, que es un texto más bien expositivo, explicativo, que incorpora un poco que puede incorporar, y en este caso yo también se los pido, un poco de argumentación hacia el final, pero que es un texto más bien de presentación de información, o sea, en donde hay una observación sobre un aspecto de la obra, por ejemplo, su aspecto realista, y después hay citas que demuestran ese punto y que hacen que sea un análisis, digamos, correcto de la obra, por ejemplo. Siempre en literatura es un poquito más complejo porque es muy subjetiva la literatura, entonces por ahí podemos encontrar hasta versiones totalmente opuestas sobre lo mismo. Si las dos están bien fundamentadas, son aceptables. Si están diciendo un disparate, obviamente que eso se refuta, o sea, se discute y la idea pierde validez. Pero en este caso se supone que ustedes van a incorporar información que pueden demostrar a partir de las obras literarias de Abelardo Castillo y del texto analítico de Enrique Aurora, y que lo que van a mostrar es un recorrido por sus lecturas, por lo que ustedes fueron leyendo para conocer la obra de este autor, y como explicaba, presentárselas en formato de informe a alguien que no leyó ninguna de las obras ni conoce al autor. Esa es la idea del texto que ustedes tienen que escribir. Bueno, y tiene esa estructura, ¿no? Como una especie de presentación al principio, en donde hablamos del tema en general y hablamos de por qué estamos hablando de ese tema y cómo llegamos a conocer, digamos, la información que vamos a presentar. Y por otro lado, a continuación empieza el texto o el informe propiamente dicho, que tiene una introducción en donde se plantea el orden, por ejemplo, en que vamos a presentar ese tema, los aspectos que vamos a analizar de ese tema, y después ya el desarrollo, que es cada uno de esos temas planteados en la introducción, desarrollados puntualmente para mostrar eso que encontramos, digamos, en la obra del autor. Y el cierre, también esto recibe una consulta, puede ser tanto un cierre, digamos, en el mismo tono, expositivo, explicativo, un cierre informativo, digamos, que sintetice un poco la información expuesta antes, como un cierre más conclusivo y hasta argumentativo, en el que ustedes terminan expresando una idea, digamos, personal, construida a partir de todo este recorrido, pero que es de ustedes, y que también ofrece un cierre al recorrido, pero tiene que ver más con un análisis particular que ustedes hicieron de esas lecturas. ¿Se entiende? No solo con brindar información, sino con exponer brevemente un punto de vista. Bueno, si están de acuerdo, si nadie tiene más consultas, si todavía no están aburridos de escucharme, empezamos a hablar un poquito del texto de Aurora, que era como lo que nos quedaba, digamos, por charlar. Háganme una señal. Hola. Sí, Axel. ¿Sigo? ¿Qué decís, Axel? Sí. Dale. Bueno, entonces ahora les voy a empezar a presentar en pantalla el texto de Aurora. Ustedes lo van a ver marcado, rayado. Si ustedes tienen una versión impresa o tienen la posibilidad de ir anotando lo mismo que ven en pantalla, como sea, vayan tomando apuntes, porque este video, lo que les decía al principio, no se ve cuando muestro pantalla, no se ve la pantalla que estoy mostrando. Entonces, si lo vuelven a ver, no van a ver el videíto, o sea, la imagen del texto detrás, mientras voy hablando. Y por ahí hay cosas marcadas que me quedan en esta versión digital, digamos, pero que después cuando lo quiero guardar no quedan marcadas. Así que, bueno, empiezo a compartir la pantalla. Cualquier pregunta me interrumpen y lo agrego, ¿se entiende? Como si fuese en clase. Abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Empiezo a compartir. Acá. Avísenme cuando lo vean.
Se ve negro, señora, no se ve nada. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Perfecto. Bueno, una de las preguntas es quién es el autor de Crueles, Traidores y Avergonzados. Es una pregunta tramposa para ver si están atentos y atentas. ¿Por qué? Porque el autor sobre el cual se trata el texto es Abelardo Castillo, obviamente, pero el autor de este texto es Enrique Aurora, que es un profesor adjunto de una universidad argentina, la Universidad de Córdoba, y que escribió este texto que la verdad es que en algún momento, digamos, me pareció muy interesante porque es muy accesible, muy fácil de leer y presenta además un análisis muy interesante de las obras de Abelardo Castillo. Es como un texto muy escolarizable. Bueno, fíjense que este pequeño recuadro que vemos aquí al inicio, que dice este artículo propone una lectura, es una especie de presentación, como les pido a ustedes en el informe, ¿no? Presenta de qué va a hablar e incorpora, esto se los quería explicar, un concepto, el del existencialismo. Yo ahí les copié una definición medio de Wikipedia o de una página así de filosofía de internet. Bueno, podemos charlar, ¿no? Es una corriente filosófica el existencialismo y es una corriente filosófica que después se manifiesta en actos, ¿no? Es como una forma de pensar que algunos intelectuales adoptan y después actúan en consecuencia. Muy interesante de estudiar, aparece después del nazismo como una contrapropuesta de cómo se había explicado en el primer momento el nazismo y después sale el existencialismo como a dar vuelta a esa mirada. Pero bueno, no sé, si a alguien le interesa me lo pregunta, si no solo me limito a definirlo. Hace énfasis, como dice ahí, en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Pero vamos a centrarnos en eso. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual. ¿Qué es lo que dice el existencialismo? Básicamente que cada persona es responsable de sus actos y que más o menos consciente de lo que está haciendo, en algún momento se tiene que hacer cargo. ¿Por qué les digo que aparece después del nazismo? Porque las primeras corrientes que explicaban lo que había pasado con los alemanes durante el nazismo decían que mucha gente no sabía qué hacer con su propia libertad, qué decisiones tomar, digamos, a partir de cierta libertad que había adquirido, y entonces seguían a líderes carismáticos como Hitler y no eran, digamos, demasiado críticos de lo que esos líderes les proponían, sino que aceptaban, digamos, los beneficios de la propuesta, básicamente. Entonces, en cierta forma, salvo Hitler, el resto de los nazis se explicaba o se justificaba los hechos atroces que habían cometido diciendo todo fue culpa del líder. Bueno, ¿qué hace el existencialismo? Le dice, no, vos tuviste el principio de libertad de decidir qué hacer y qué no hacer y decidiste hacer eso y es tu responsabilidad individual. Entonces, devuelve, digamos, la responsabilidad de los actos a las personas. A mí me resulta bastante interesante el existencialismo y bueno, más allá de cuándo nace, me parece que es una propuesta muy interesante para pensar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el existencialismo? No, ninguna, profe. Bueno, seguimos adelante, esperen que estoy acá. Bien, la primera parte es una presentación de cómo obtiene la información. Les hago una pregunta, alguna respuesta, alguna pregunta aparece acá en esta primera parte, pero bueno, léanlo, voy a pasar directamente cuando empiezo a analizar aspectos de las obras. ¿Ven los colores ustedes, todo como fui marcando? Sí, sí, sí. Perfecto, yo no veo nada de lo que muestro. Bueno, como dice el título, Crueles, Traidores y Avergonzados, va a ir mostrando cada una de esas características en los distintos cuentos. Fíjense que hay definiciones generales, como esta que está marcada en naranja, y definiciones que tienen que ver con las obras puntuales. Ustedes tenían que ir marcando solo las definiciones que tenían que ver con las obras que ustedes leyeron. Pero presten atención a estas, que son más generales, porque también les pueden aportar, no las tienen que marcar, pero sí les pueden aportar alguna información como para construir el tema, ¿sí? En este caso define la crueldad como una de las constantes temáticas de los relatos de Abelardo Castillo. Y empieza un ejemplo con Hernán, que sé que algunas personas ya lo eligieron, que podría demostrar, por ejemplo, Hernán dice, teorema sin mirar el libro o con poner estrofas, no, eso es una cita, fíjense que empieza con comillas y puntos suspensivos, una cita, perdón, de
del cuento. Y después sigue trabajando el tema y expone cómo se ejerce la crueldad en ese cuento cuando dice: el brutal descaro del adolescente culmina con su compromiso de exponer públicamente a la mujer. Y quienes leyeron el cuento saben que expone un objeto de la intimidad, digamos, de la profesora, lo que demuestra a sus compañeros que ganó la apuesta, pero a su vez es cruel con la profesora. Este cuento, con la burbuja que tuvimos el otro día presencial, lo discutimos, porque este es el análisis que se hace desde esta mirada, pero por ejemplo, lo que yo les agregaba es que María Eugenia, la señorita Eugenia, perdón, la profesora, es la adulta en esta relación. Entonces, Hernán es muy, digamos, cruel con esa exposición que hace de ella, pero bueno, se puede discutir desde la otra mirada también, de que en esa relación ella era la adulta que debió haber manejado la situación, por lo menos por ser la profesora. También son crueles, y ahí les cambié el color para que ustedes también lo tengan como referencia, pueden ir marcándoselo con distintos colores para que les quede más fácil de encontrar. Los 3 adolescentes de la madre de Ernesto, que organizan una visita al Alabama. Esa visita encierra un carácter oscuro, una forma del deseo de carácter abyecto. Abyecto es algo horroroso, que va en contra de todo lo que está bien, algo abyecto. Es algo que te resulta hasta repugnante, vomitivo, es algo abyecto. Porque en cierta forma participa de lo incestuoso. Lo incestuoso, el incesto, es un nombre, digamos, que se le pone desde la psicología, pero que después tiene su referencia en el aspecto judicial y demás, cuando hay una relación de abuso entre integrantes de la misma familia, digamos. Una relación incestuosa podría ser, por ejemplo, cuando un adulto mayor abusa abusa en distintas formas, digamos, desde lo sexual, pero también de la violencia o psicológicamente. En este caso, lo incestuoso tiene que ver desde lo sexual, pero es el ejercicio, digamos, de un poder desde un adulto familiar o muy cercano a otra persona. En este caso, lo incestuoso está planteado como al revés, porque son los chicos los que desean a la madre de otro de ellos, que vendría a ser como a su propia madre. O sea, lo incestuoso está como ahí puesto. Bueno, la prostituta no es otra, como ya sabemos, que la madre de Ernesto, un compañero de juegos de la infancia, ¿no? La crueldad de querer ir a visitarla como para decir que la van a poner en su lugar, ¿no? Era lo que analizábamos. También en el cuento de El Marica, que era otro que podían elegir, traiciona el narrador, que es el que nos cuenta, traiciona a su amigo César, que una situación similar a la de la madre de Ernesto lo lleva hacia un prostíbulo, engañándolo, y bueno, César no quería participar de eso. Yo tengo la idea de que en realidad nunca se confirma efectivamente, o sea, la palabra marica es una palabra, vamos a decir, que despectivamente nombra a personas homosexuales. Les diría que en el cuento en ningún momento se confirma que César sea homosexual, sino lo que se confirma es que César no quería participar de esa situación. Y lo cruel después termina por reverse, porque este narrador, que en cierta forma le pide perdón a César por lo que le hizo vivir, lo que cuenta al final es que él tampoco había podido estar con la mujer esta, con la prostituta, digamos. Era como que cayó todo el peso de la acción sobre el marica, sobre César, pero en realidad que era más macho, vamos a decir, o que se bancaba supuestamente la situación, o era el que había creado todo, en realidad tampoco pudo consumar, como dice ahí al final de este párrafo, tampoco se ha atrevido a consumar su iniciación sexual, el narrador. Bueno, en otros cuentos como El hombre fuerte, Arana, que es el protagonista, es una criatura enferma de poder y es un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sostener ese poder que tiene, y la crueldad justamente está puesta en eso, en que se dedica a humillar y a maltratar gente que está a su alrededor. En El cruce también tiene una relación con lo político, al igual que este nombre fuerte, pero en este caso tiene también un contexto, ¿se acuerdan que decíamos el contexto histórico de base que puede hacer que la historia nos resulte hasta más verdadera, que es el peronismo, digamos, que hay en esta historia? Y bueno, también aparece obviamente la traición en esa
entre esas dos personas que se deben venganza en algún punto. No quiero... acá se me cambiaron de colores. Bueno, les leo un poquitito esa parte, ¿no? En ese contexto, un teniente del ejército, el argumento, ¿no? Fíjense que... esto se los marqué por lo siguiente, perdonen. Me habían preguntado también si tenían que contar de qué se tratan los cuentos. Fíjense que este fragmento, que está marcado en rosa y celeste, justamente es una síntesis del contenido del cuento en el cruce. Bueno, esto lo pueden incluir como parte del desarrollo para ubicar a sus lectores en de qué se trata la historia que están analizando, ¿sí? Pero así de breve, no puede ser que una carilla sea solamente la síntesis de un cuento, ¿se entiende? Así que en este caso este fragmento se los había marcado como un ejemplo de esto que podían hacer. Lo leo. En ese contexto, un teniente del ejército argentino, peronista fervoroso y de temperamento frenético, se propone tomar un cuartel próximo, el de Sierras Bayas, adherido a la causa antiperonista, acompañado nada más que por 3 conscriptos. A lo largo del relato se van refiriendo una serie de marchas y contramarchas respecto de la posición de la unidad castrense, en la que revista Zembellín ante la inminencia del golpe militar. Más allá del escenario histórico, el teniente Zembellín reúne las características propias de una personalidad sadista que se empecina en doblegar al conscripto Rogelja, ¿no? Muestra esta relación también, como decíamos, de que hay una persona con poder que en cierta forma abusa de ese poder para someter a otro. Ese también es un tema que ustedes pueden tomar de la obra de Abelardo Castillo, el tema del poder. Bueno, la traición, lo mismo, ¿no? O sea, veíamos, la crueldad está en esto, en hacer cualquier cosa para obtener un propósito y, digamos, no fijarte la importancia o el dolor que eso puede generar en otra persona, que decíamos que es la crueldad. Y la traición podría ser uno de los medios para generar, digamos, esa crueldad, o sea, uno de los medios a través de los cuales una persona, un personaje en este caso, es cruel, ¿no? Y vuelve un poco el autor a nombrar la misma idea, ¿no? En el hombre fuerte está la traición de Arana a su grupo, a su propio grupo de gente que trabaja con él, y más tarde después aparece otro que lo va a traicionar a él, no quiero contar mucho. En el caso del Marica, bueno, y la madre de Ernesto, como decíamos, esta traición en el caso del Marica directamente sobre César, y en el caso de Ernesto hacia Ernesto, es la traición, claramente. Y es por el hecho de no fijarse, digamos, en la propia crueldad, digamos, en cuánto pesa eso que estoy haciendo, que yo quiero hacer en la realidad o en la vida de los demás. La vergüenza, y esto acá es donde empieza a meterse ya en el tema del existencialismo, tiene que ver puntualmente con el siguiente título, que es la mirada del otro. La vergüenza tiene que ver con qué, y esto les puede llegar a pasar a ustedes, y tampoco nos vamos a poner en ese campo, pero lo pueden analizar, que es que en cierto momento te puede llegar a resultar chistoso, por ejemplo, lo que hizo Hernán. Hernán probablemente en ese momento dijo, bueno, yo voy a seguir siendo el más capo de mi aula, y entonces no me importan las consecuencias que tenga sobre otra persona, voy a demostrar que sigo siendo un seductor. Y seduce a la señorita Eugenia. Ahora pasa el tiempo y se da cuenta que en el fondo estuvo mal, que en realidad dejó a una persona sin trabajo, que era una persona sensible, que había confiado en él y demás. Y escribe esto, que quienes no leyeron Hernán, estoy adelantando, creo, al final, es Hernán ese narrador, o sea, tenemos un narrador testigo que nos habla de Hernán en tercera persona, pero que hacia el final nos terminamos dando cuenta que quien cuenta todo eso es Hernán, y tiene este carácter de mirarlo desde el pasado, desde el presente, al pasado, y darte cuenta que fuiste un estúpido y en cierta forma tratar de disculparte o reivindicarte asumiendo la responsabilidad. Lo mismo sucede con la madre de Ernesto, o sea, el narrador, que no nos dice ni su nombre, lo que siente es vergüenza por haber hecho esa estupidez con tus amigos, y obviamente el Marica directamente que le pide perdón, y todos tienen este carácter confesional. ¿Qué quiere decir? Que se confiesa, la palabra confesión tiene rasgos, digamos, desde lo jurídico, pero también desde lo religioso. La confesión es una forma de sacarse la culpa, es una forma de
asumir una responsabilidad para que no recaiga sobre otro, ¿no? Es en cierta forma sacar a la luz una verdad, la confesión. Bueno, la confesión es justamente eso. Fuimos 3 estúpidos que nos hicimos los vivos con la madre de un amigo. Fue un estúpido que quería mucho a mi amigo y en lugar de favorecer nuestra amistad, me hice el vivo con otros y lo dejé solo. Fui un estúpido que me creía muy canchero y lastimé a alguien solo por eso, solo por saber que podía, nada más. Bueno, y ahí agregan esto que sigue lo naranja, dice la instancia temporal, ya que se trata del hombre adulto que vuelve sus ojos hacia la adolescencia y el recurso de la narración en segunda persona, que habla, porque vos, César, sabías, por ejemplo, en el Marica. Y este distanciamiento es precisamente el que facilita a los personajes asumir la responsabilidad de la confesión. O sea, que haya pasado mucho tiempo es como que dicen, en ese pasado fui un estúpido, ahora que soy más grande me doy cuenta y te pido perdón, ¿no? Esa es como la idea de esas confesiones, de las obras. Ahí les marqué otra cosita que aclara del Marica. La confesión significa la alternativa para sacar a la luz esa estafa moral de la cual el narrador hizo víctima a su amigo. Lo que decía, exponer algo que en el pasado estuvo mal. Bueno, en Hernán, claramente esto, como sé que varios lo eligieron, no quiero spoilear el final, pero tiene la misma característica. O sea, esto que les decía, va contando en tercera y después termina siendo Hernán el que está contando. Y en un principio lo que quiere hacer es, en cierta forma, esconderse bajo esa voz en tercera, hasta que ya no puede más y pasa a la primera persona asumiendo absolutamente en su responsabilidad y asumiendo que todo eso que está diciendo de Hernán en realidad lo está diciendo de sí mismo, porque es él el que escribe. La mirada del otro tiene que ver con esto, miren, se los voy a explicar muy fácilmente. Desde el... ¿Cómo vamos hasta acá? Estoy hablando mucho, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Están reaburridos, se fueron a dormir la siesta y estoy hablando sola. Yo, señora, por poco me caigo arriba del teléfono. Man. No, no me digas. Bueno, ya corto. Lo paso medio rápido esto y cortamos así, pero les está siendo útil, ¿entienden un poquito más el texto de qué va, digamos? Sí, con esa explicación entendimos todo. Bueno, perfecto. Sigo un poquitito más para que les quede, digamos, completa la lectura y después la seguimos por el grupo si les quedan dudas y demás, así no les hago gastar más internet. Ahí vuelvo, Lo tengo que volver a la página. Bueno, que me duermo. les hago brevemente lo de la mirada del otro. La mirada del otro, ¿se acuerdan que leímos que el existencialismo es una corriente filosófica del siglo XX que la creó Jean-Paul Sartre, un francés? Él escribió una obra que se llama, no me va a salir cómo se llama el nombre, A puertas cerradas, que es, se las cuento así rápidamente, es una situación en donde van llegando personas, terminan siendo 3, y están los 3 constantemente en una habitación. Hasta que a medida que avanza nos damos cuenta que ese lugar es el infierno y lo que están condenados, esas 3 personas, es a vivir por la eternidad con los otros 2. Entonces constantemente padecen la mirada del otro, siempre son 2 contra 1, entonces el que está uno, digamos, mira con desconfianza o con desapego a los demás, y los 2 que están juntos constantemente también atacan a ese, pero las yuntas, digamos, van cambiando constantemente. Entonces, ese es el infierno, según Sartre, que es que los demás estén todo el tiempo marcándonos en que nos equivocamos, ¿no? La mirada de los otros. Entonces, si no querés que los demás te marquen constantemente tus errores, debes ser más consciente de las decisiones que tomás y no cometerlos, digamos, sería la idea del existencialismo. Por eso la mirada del otro es tan importante, y si tenemos en cuenta en las obras que estamos hablando, todo esto que decíamos de por qué se confiesan y piden perdón, en cierta forma, es porque saben que hay otros en esas historias metidos que los vieron hacer eso y que lo juzgan, en cierta forma, y ni hablar las víctimas, ¿no? Esto quería leer. Lo que está marcado acá a la izquierda en naranja, que dice: la vergüenza que subyace en esto de la mirada del otro y anima a esas confesiones de episodios adolescentes guarda estrecha relación con la preocupación existencialista del autor. La vergüenza deviene del contraste entre nuestro ser para el otro, ser para los demás, y nuestro ser para sí, o sea, ser para nosotros. Pura filosofía.
Lo van a ver el año que viene, pero es interesante pensarlo. Contraste que conlleva la defraudación. ¿Por qué? Porque si no soy lo que los demás quieren que yo sea, los demás se van a sentir defraudados. Y si yo no soy lo que yo necesito ser para mí misma, voy a ser infeliz también en algún punto. Bueno, ¿qué contrasta entonces la imagen de lo que soy ahora con lo que fuimos? Que es el primer punto. La madre de Ernesto que ve en los adolescentes a esos niños que compartían los juegos con su hijo. O sea, no los puede ver como 3 adolescentes, sino que los sigue viendo como fueron. Entonces, esa es la imagen que ella tiene de ellos. El ser para el otro de estos 3 pibes, para la madre de Ernesto, es que son 3 pibitos, no 3 clientes. La mirada del otro, ¿no? Por eso los ubica tan rápido, sale, se cierra el desabillé y le dice qué pasó, porque ella automáticamente los reconoce y los ubica como los amigos del hijo, no como clientes. Lo que fingimos ser con Hernán, que es su ser para los demás, es totalmente engañoso, tanto para sus compañeros, en donde hace toda esa situación para, digamos, comprarse su admiración, como el engaño que produce en la señorita, en la profesora Eugenia, que la conquista y demás. Y lo que quisiéramos ser, que el narrador del Marita, que se muestra ante su amigo César como un hombre desenvuelto, no con una intención de burla, sino que porque desearía ser eso que muestra. El motivo de la vergüenza, termina diciendo, se vincula con el tema sartreano, que es Sartre, por eso dice sartreano. Sartre era el filósofo que les nombré, el padre del existencialismo, de la mirada del otro que es mi infierno porque me descubre tal como soy. La confesión equivale a desnudarse ante la mirada del otro, a renunciar a mi libertad. O sea, cuento que me equivoqué y ahora que me juzguen, pero en cierta forma para mí también se liberan, aunque ahí no lo diga. Y bueno, y lo último, la posesión del otro. Toda esta relación también genera una relación entre los personajes y el poder, que se puede analizar la posesión del otro, yo creo que en todos los cuentos que tienen leídos, no sé cuál eligieron como optativo, pero por ejemplo en Patrón la posesión del otro es la patente, o sea, Antenor posee a Paula y posee a todos sus empleados y peones del campo, y bueno, hasta que esa situación se revierte, aparece eso mostrado, ¿no? Los personajes de Castillo, aclara ahí, habitualmente son hombres que se recortan en un primer plano, suelen aparecer girando en torno a lo femenino, de modo que a pesar de su carácter secundario en el plano de la narración en un sentido más profundo, como señala ese crítico Policarpio Barón, refiriéndose a Pou, el escritor argentino, la mujer es en estos autores la presencia dominante, que era como el otro tema que les decía. Y la negación del otro tiene que ver con negar la existencia, digamos, si hay un otro que está relacionado conmigo, que tiene que ver con algún aspecto de mi pasado, de mi historia, que yo quiero obviar, niego que el otro directamente me conoce, vivió conmigo o compartió algo conmigo, digo, eso no existió, en este momento tenemos otra relación y el pasado no nos determina. También tiene que ver con esto de la culpa, la vergüenza, la mirada del otro, sí, obviamente ahí, en este caso, en estos cuentos, aparece distinto, digamos, esta negación del otro tiene consecuencias, claramente, las personas terminan mal después de eso, pero es característica de este tipo de relación entre las personas, ¿no? De cómo nos relacionamos con los demás, cómo consideramos a los demás, cuánto nos responsabilizamos de las decisiones que tomamos por sobre los demás. Lo último que digo de este texto, bueno, acá tienen nuevamente el autor referido, que es una de las preguntas, es que acá abajo donde aparecen las notas son explicaciones de algunas referencias que aparecen. En este caso, por ejemplo, esto es a esta misma obra, a Los Cuentos Crueles, que es una obra de recopilación de cuentos de Abelardo Castillo. Y todas estas páginas son en ese libro, en Los Cuentos Crueles, que tiene las palabras y los días como una especie de, ¿cómo se puede decir?, de prólogo de análisis. Y después algunas otras referencias a autores, a obras, ¿sí? Pero siempre que aparecen esos numeritos así chiquititos como este que está acá, es porque en el texto, a veces es al final de la página y otras veces es al final del texto,
aparece una referencia que te explica qué es ese número. Bueno, eso sería todo. Este autor, Aurora, que nos ofrece una lectura analítica sobre los personajes de Abelardo Castillo en esas obras. Y en el caso de su informe sería una de las partes del desarrollo incluir o esos aspectos que analiza Aurora o alguno nuevo que ustedes después de leer las obras se les haya ocurrido. O sea, anímense. Esto no hay cosas que estén bien o que estén mal. Puede haber cosas que estén hechas así nomás y eso no está bien. Pero si ustedes realmente encuentran una idea que les resulte interesante y ven que la pueden demostrar dentro de las obras, me encanta. Si no, toman alguna de las ideas que ya les propone Enrique Aurora y la analizan. Recuerden que la madre de Ernesto, de todos los cuentos que ustedes tienen, y el optativo son los únicos que aparecen en el cuento de Aurora. Tanto patrón como conejo los tienen que analizar ustedes, o sea que ese análisis es medianamente original, basado en lo otro, pero original, porque Aurora no lo hace en su texto. Así que bueno, la propuesta es esa, que se animen, que jueguen con la literatura, que se animen a decir cosas originales y que practiquemos la escritura de textos con información. ¿Qué opinan? Ok. Ok. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Algo les resultó confuso? Toda esa explicación que yo agregué del existencialismo, del nazismo, ¿a alguien le resultó complejo? ¿Confundí? O sea, eso es como para que ustedes entiendan de dónde viene, pero digo, no es algo que tengan que saber. Pero si alguien no entendió algo, lo repito. ¿No? Bueno, como les dije, este encuentro lo estoy grabando. En un ratito lo voy a subir a mi canal de YouTube y lo voy a compartir. Probé antes de que se incorporen en la llamada a ver si se veía lo que comparto y no se ve. Pero bueno, pueden ir siguiendo esta conversación con el texto ahí en mano y revisando lo que les iba comentando. Y cualquier duda, consulta o explicación que necesiten, en lo posible plantéenla por el grupo de WhatsApp, así, digamos, por ahí es una duda que tienen todos y todas y la puedo resolver. Si les da mucha vergüenza, me la mandan por privado, en cuanto pueda, en las dos circunstancias voy a responder. Pero bueno, no se queden para el final porque ya ven que hay que leer mucho y hay que marcar mucho y hay que extraer mucho, hay que escribir. Y no es tan fácil de hacer, digamos, con la soga al cuello, como sería con el tiempo atrás. Así que bueno, si no tienen más consultas, comentarios, dudas, damos por terminado el encuentro y bueno, nos mantenemos en contacto por el grupo. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, me confirman Enzo y Martino entonces. Terminamos esta conversación y cualquier duda, entonces nos seguimos comunicando. Recuerden que la semana que viene, por suerte, ya tenemos encuentro presencial, así que ahí podemos seguir trabajando con las dudas. Les mando un beso covidoso. No tengo COVID, pero porque me llevé la mano a la boca. Y nos vemos la semana próxima. Igual seguimos hablando. Adiós. Gracias. Nos vemos, profe. Chao. Gracias por estar. Adiós.